Ok. Ahí vamos. Bueno. Jóvenes, ¿me están oyendo? ¿Se oye bien? Sí, profe. Perfecto, sí, es que como casi no hablan ustedes, hombre. Qué barbaridad. Entonces, ¿saben qué? Aquí voy a dejarles una tarea más. Déjenme anotar eso por acá. Subir tarea de cuadrado de Pearson. Y número 2, nombres de forrajes. Cuadrado de Pearson. Ok, ya está, por lo menos de tarea. Déjenme, entonces, voy a incluir una tarea aquí. Va a ser la tarea. Yo no sé por qué, pero bueno. Ahí va. Tarea número W+2. Sí, ¿no? Esta se llama nombres de forrajes. Y aquí esta tarea va a consistir de 4 partes. De los nombres científicos que veamos en esta unidad, me traen los nombres comunes. Sí, correcto. Y nada más le cambiamos aquí de los nombres comunes que veamos en clase, me traen los científicos. Número 3. Me traen 5 nombres científicos. Bueno, 5. Nombres. Región.
nativas de su región. Y esta es parecida a esta, solo que acá vamos a ponerle, bueno, para empezar es el inciso 4, trae los nombres de 5 especies forrajeras introducidas a su región, ¿sale? Obviamente que esto me lo van a entregar, ahorita les digo, me gusta mucho Arial. Bueno, eso es lo de menos, ¿sí? Y le voy a poner acá fecha de entrega, una clase después de que finalice la unidad de forrajes. ¿De acuerdo? No sé si esa ya se las dejé o no, pero como quiera que sea, ustedes se la traen. Profesor, Sí. ¿hará las respectivas asignaciones al canal de Teams? ¿O ¿Cómo? habremos que entregárselas? Ah, no, Que no, si hará no. las respectivas Yo las asignaciones. voy a subir. ¿Sale? Ya, Pero esta tarea tiene 4 componentes, ¿eh? Por favor. Entonces, a ver, déjenme ver. Bueno, sí. Ajá. Creo. Sí, sí. Sí, pero estoy en clase ahorita. Sí, sí. Salgo 6:30, pero sí tengo algo que hacer. ¿Andas por acá? Si quieres, mejor mañana. Sí, sí, estoy en clase ahorita. Ujú. Estoy en clase. A ver, dime de volada. Sí, 6:30, salgo. Órale, sí, gracias, bye. Bye. Perdón, jóvenes. Les decía, estas se las voy a asignar en Teams, esta y la del cuadrado de Pearson, y allí las suben. ¿Sale? Las suben en PDF, en Word, en lo que quieran, ¿sale? Y consideren que tiene 4 componentes. ¿Sí? Si me entregan solo 2, van a sacar un 5. Si me entregan 3 y las tienen todas bien, pues me van a sacar un 7,5. Bueno, ¿listo? Ahí está. Entonces, vamos a comenzar con la clase de hoy. Déjenme ver dónde, acá está. Entonces, bueno, es una clasificación taxonómica de los forrajes, ¿sí? No es la única clasificación de forrajes, ahorita vamos a ver otra, que es la que se utiliza un poquito más, pero bueno, esta clasificación existe porque dentro de familias existen una serie de características que van a compartir los forrajes de esas familias. La primera de ellas es la de gramíneas o poáceas, y ellas, la principal característica es de que aportan energía a los animales. Luego viene la fabácea o las leguminosas, ¿sí? Que aportan principalmente proteína, ¿sí?
Y estas dos, si ustedes se fijan, entonces una aporta energía y la otra aporta proteína. La combinación de ellas, de forrajes de las dos familias, ayudaría a conformar una dieta que llenaría un poquitín mejor los, eh, requerimientos de los animales. Ustedes saben que todos los animales tienen que cumplir los requerimientos de proteína, energía, vitaminas, minerales, ¿sí? Principalmente, ¿sí? Y luego hay otra serie de especies que pertenecen a diversas familias y cuyo aporte puede ser proteína o puede ser energía a la ración, ¿sí? Esta es la tarea, ya no lo vamos a repetir. Y aquí está la primera. Este es un ejemplo de una leguminosa. Una, de hecho, es de la subfamilia de las mimosas, ¿sí? Es decir, es de la misma que pertenece el huizache, el mezquite. ¿Y por qué? Ah, bueno, porque el tipo de inflorescencia es muy especial, ¿sí? Eso comparten esa subfamilia. Esta es una albizia leve, que ella, al igual que la mayoría de las leguminosas, aportan proteína cuando la consumen los animales, ¿sí? Y la ultra archimega conocida a leucaena, leucaena leucocéfala, sería su nombre completo. En cortito, leucaena es una especie que se utiliza como banco de proteína, ¿sí? Es una arbustiva, ¿sí? Y está bastante estudiada y a pesar de eso no se utiliza lo que debería ser en los medios de pastizales, ¿sí? En el pastoreo, ¿sí? Pero bueno, es otra leguminosa muy, muy, muy rica en contenido proteico, ¿sí? Luego viene Gliricidia sepium, de aquí es donde empezamos con los nombres, ah, ese es matarratón, no, ese es no sé qué, en fin, eso ustedes, depende de si son de la costa de Michoacán, de Guerrero, de Oaxaca, de si son de Tabasco, y todo eso va a tener nombres comunes diferentes. El que va a ser el mismo va a ser el científico, ¿sí? Gliricidia sepium, que se utiliza como cerca viva, ¿sí? La morera es otro recurso forrajero. Esta sí no pertenece a ninguna de las dos familias grandes, ¿sí? Es decir, no es ni una leguminosa, no es ni una gramínea, ¿sí? La morera es una especie muy rica en proteína cruda y ya sabemos ahora qué tenemos que entender por proteína cruda. Es decir, la proteína cruda se contabiliza con base en el contenido de nitrógeno total de la planta, ¿sí? O de la muestra que estemos analizando, pues, ¿sí? Entonces, eso sí, es una bomba de extracción de nitrógeno del suelo esta especie. Pero bueno, al final de cuentas, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Depende si estamos en un medio intensivo o si estamos en un medio un poquito más de agricultura tradicional. eh, Tendríamos que hacer aporte del nitrógeno que estaría extrayendo esta especie, ¿sí? La otra cosa es de que si ustedes quieren trabajar con alguno de los especialistas de forrajes que hay acá en el departamento, una de las áreas interesantes, por ejemplo, sería precisamente tratar de proporcionar el nitrógeno que ella consume a través de asociaciones en las raíces, ¿sí? Con microorganismos que pueden fijar nitrógeno. ¿Y por qué sería el interés? ¿Cuál sería el interés? Por la extracción tan alta que hace de ella de nitrógeno del suelo, lo que obliga a que los cultivos de morera, porque este cultivo que está en la foto de abajo es para forraje, es un vil cultivo de forraje, así como la alfalfa, como el maíz. Bueno, eso es morera y la van a cortar de una cierta manera y todo eso, ¿sí? ¿Y por qué es? Ah, bueno, porque es un recurso forrajero muy rico, de mucho potencial, ¿sí? Y bueno, ok. Eh, Vamos a ver
también que hay otra clasificación, les decía yo, que hay los forrajes que crecen en un medio templado o templado o en un medio tropical. Y ellos tienen la característica de producir mayor o menor biomasa. Los que progresan bien, los que se adaptan a medios tropicales, generalmente van a producir menor cantidad de biomasa que los tropicales. Pero resulta que la digestibilidad de ellos va a ser mayor que la de los tropicales. Y eso también va a estar asociado con el contenido de carbohidratos. Los carbohidratos en la planta van a ser principalmente de dos tipos, estructurales y solubles. Los estructurales van a estar como parte de las paredes celulares. ¿Y eso qué los hace? Eso los hace un poquito menos digeribles. Si son menos digeribles, van a ser menos deseables en la planta. Y los solubles son los que van a estar mayormente disponibles para que los animales los puedan aprovechar. Bueno, hemos dicho que en una primera instancia las bacterias que crecen en el rumen. Entonces, ahora sí tenemos la película un poquito más completa. Producción de biomasa a favor de los tropicales, pero en términos generales, la calidad de los tropicales va a ser menor. Es decir, su digestibilidad va a ser menor, su contenido de carbohidratos estructurales va a ser mayor y el de solubles va a ser menor. Normalmente esta relación se va a mantener independientemente del tipo de forraje de que se trate, ¿sí? Cuando el contenido de carbohidratos estructurales es bajo, el de solubles es alto. Y cuando es al revés, es decir, estructurales altos, solubles va a ser bajo. Y asociado con estas dos cosas, vamos a tener la digestibilidad alta, normalmente se va a asociar con carbohidratos solubles. Y la digestibilidad baja se va a asociar normalmente con carbohidratos estructurales. Muy bien. Y esta, les digo, va a ser una división que vamos a tener mayormente en todos los forrajes, no solamente cuando los clasificamos en templados y en tropicales, ¿sí? Vamos a ver toda una serie de factores que condicionan la producción de forrajes, que al final de cuentas esto ya es como, no sé, mínimamente la segunda ocasión que van a ver de esto, ¿sí? Y esto, bueno, al final de cuentas, pues no hay mucho secreto en esto. ¿Por qué? Porque son los factores que condicionan en general el crecimiento de los diversos cultivos, ¿sí? Y como los pastos son un tipo, pues son plantas, al final de cuentas también están afectadas por factores a favor o en contra, ¿sí? Los dos más importantes van a ser la humedad y la temperatura. Humedad que tengan disponible los forrajes para su crecimiento y la temperatura en la temperatura del medio en el cual estén creciendo. ¿Y por qué digo del medio? Pues sí, porque en ocasiones, no muy seguido, pero puede haber forrajes de invernadero, ¿sí? Ciertamente es muy raro y todo eso, pero se puede dar. Y allí la temperatura va a ser controlable, ¿sí? El fotoperiodo, la fertilidad del suelo están entre otros muchos más factores que van a condicionar el crecimiento de los forrajes. Crecimiento y eventualmente producción de los forrajes, ¿sí? La humedad, bueno, en cualquier ecosistema las plantas en algún momento van a sufrir de estrés por falta de humedad, ¿sí? Esto va a ocurrir si la cantidad de agua que sale del sistema considerando a la planta y su medio como el sistema va a ser mayor que la que entra, ¿sí? Y a igualdad de los demás factores, es decir, si los nutrimentos no van a ser limitantes, si la temperatura es similar, fotoperiodo similar, es decir, todo igual, pero solo lo que va a cambiar es de que se trata de plantas C4 o C3, ¿sí? Las C4 van a ser más eficientes que las C3 para utilizar el agua, ¿sí?
Un factor importante es su capacidad para resistir el estrés hídrico, ¿sí? Las plantas han desarrollado diversos mecanismos para resistir este estrés. Estos mecanismos pueden ser desarrollados en el momento o pueden ser mecanismos que han desarrollado evolutivamente y que forman parte de su información genética, ¿sí? No se preocupen si dicen ni cuáles son las C3 y cuáles las C4. No, eso no se preocupen, lo vamos a ver hacia el final y eso va a ser una señal de que ya nos vamos a acercar al final de la unidad, ¿sí? Espero que sea muy pronto, ¿sí? Tenemos que avanzar, ¿sí? Luego, a ver, vamos a regresar mayo y junio. No, pues no vamos a acabar en 2 meses, pero bueno, vamos a hacer el intento como quieran, ¿sí? Bueno, estos son algunos medios de aprovisionamiento del agua para los, si ustedes me dicen que esos no son potreros, pues yo les podré decir que sí, efectivamente no son praderas, ¿sí? Porque esta primera, pues esta más bien como que parece un cultivo, pero si ustedes se fijan, los cultivos de maíz también pueden ser utilizados para ensilar, ¿sí? Y entonces, bueno, de esta manera podríamos estar haciendo ese símil, ¿sí? Y esto pues más bien parece como que una huerta, ¿no? Una huerta de nogal o algo así. Pero bueno, de cualquier manera, lo que sí es un cultivo, pues es ese que está acá abajo, ¿ah? Y sería pues entonces diversos fotos. Ciertamente me dices, pero ¿dónde vemos esos sistemas? También les aceptaría la crítica, porque no en muchos ranchos vamos a ver este tipo de irrigación de las praderas, ¿sí? Pero si ustedes van a algunas ciertas regiones en el norte del país, principalmente donde se lleva a cabo el acopio de becerros para su exportación, ellos tienen este tipo de equipamiento. Luego vamos a hablar más de eso, no se preocupen, ¿sale? Entonces, pero bueno, ahí está esas fotos, ¿sí? Y les decía yo que las plantas han desarrollado diversos mecanismos para resistir el estrés hídrico. El estrés hídrico es cuando la planta tiene un aporte menor al gasto que ella tiene de agua, ¿sí? El primer mecanismo es el heliotropismo. Este es un mecanismo que desarrollan en varios días, no es de la noche a la mañana, no, esto se va desarrollando en varios días, ¿sí? Las plantas ponen las hojas paralelas a los rayos solares y las hojas de esta manera van a recibir una menor cantidad de radiación solar. Y eso va a hacer que la planta disminuya la pérdida de agua. Es un mecanismo, digamos, que se desarrolla a mediano plazo, ¿sí? El paso de la fase vegetativa a la reproductiva, la floración y producción de semillas se inician antes de que la sequía acabe con la planta. Este es un reflejo que tienen las especies por perpetuarse, ¿sí? Todo mundo hemos visto algunas plantas de maíz o de otras especies también. Eso es una reacción generalizada en las plantas. Plantas de maíz que están espigando a 1 metro, 1,20, ¿sí? Entonces, ¿por qué sucede eso? Bueno, eso sucede precisamente porque la falta de agua hace que la planta acelere sus mecanismos de reproducción en un afán de perpetuar la especie, ¿sí? Vamos a ver unas fotos, no se preocupen, ¿sí? El desarrollo de tricomas, bueno, también esta es una fase, el paso de la fase vegetativa a la reproductiva, es un mecanismo que han desarrollado evolutivamente las plantas y que se desata apenas se da la aparición del estrés hídrico. Y se imaginarán, obviamente, que esto solo va a pasar cuando la planta tiene una determinada altura, ¿sí? Sí, no, me dicen, profe, con una planta de 10 días no reaccionó, no espigó, no, pues espérate, no, vamos a necesitar que tengan una cierta altura las plantas, ¿sí? Muy bien. El desarrollo de tricomas es otro mecanismo que está, que desarrollan las plantas también en el paso de varios días, ¿sí?
y ellas van a crear un microambiente que disminuye la pérdida de agua. Hojas enrolladas, sí, las hojas enrolladas hacen que la evapotranspiración de las plantas sea menor, sí. Son también mecanismos de mediana, o sea que de mediana respuesta, pues. Y los sistemas radiculares profundos van a ayudar a la planta a captar humedad de horizontes bastante profundos, ¿sí? Y aquí tenemos un ejemplo de un pasto, Andropogon guyana, y de muchas leguminosas, ¿sí? Muchas leguminosas tienen sistemas radiculares profundos. Y de hecho, con este mecanismo para resistencia al estrés hídrico, yo les haría una pregunta. Esta es una pregunta que no tiene una ciencia muy grande, pero imagínense si yo me saco la lotería y contrato a dos de ustedes y les digo, te me vas al Pacífico y tú te me vas al Atlántico, y me dices qué ranchos compre, porque voy a comprar 10 en cada costa, ¿sí? ¿Cuál sería la mejor época para ir a ver esos ranchos y por qué? Cuando, pues en esta época que estamos ahorita, en abril, ¿por qué? Porque todavía no han empezado las lluvias, ni en un lado ni en otro. Y eso tiene que ver con el verdadero potencial del rancho para soportar animales, ¿sí? Es decir, yo voy a calcular las cargas animales con el forraje disponible en la época de mayor escasez de forraje, ¿sí? Y eso va a ser mi punto mínimo, digámoslo así. Ya todo lo demás que pueda hacer, como por ejemplo, ¿qué? Como por ejemplo alguna práctica de conservación de forrajes, eso va a ayudar a que la época de escasez de forraje sea menos severa, ¿sí? De hecho, vamos a hablar un poquito más adelante de un montón de lo que es conservación de forrajes. Pero bueno, en la época para ir a ver los ranchos, ¿sí? Que ustedes vayan a comprar, ¿sí? Sobre todo si van a ser de ranchos extensivos, es decir, que van a depender solo de la precipitación, es en este tiempo, ¿sí? Marzo, abril, primera quincena de mayo, ¿sí? No vayan a ir en agosto, ya el 10 de septiembre, no, 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 no. No, esa no es la mejor época. ¿Por qué? Porque habiendo agua, en realidad no saben cuál es el potencial del rancho. En fin. También puede haber una reducción del área foliar, las hojas viejas caen y las nuevas son más pequeñas, verdes, gruesas y pubescentes, ¿sí? Este también es un desarrollo o es un mecanismo que se desarrolla en varios días, ¿sí? Y el cierre de estomas, eso sí es un mecanismo inmediato, es decir, si está haciendo mucho calor, ténganlo por seguro que la planta va a estar cerrando sus estomas, ¿sí? Para tratar de reducir la evapotranspiración. Muy bien. Y aquí es lo que les decía, todo mundo hemos visto unas plantitas de maíz como estas que están ahí en la foto, ¿sí? Vean, con un poquito de buena voluntad podemos ver nosotros ahí unos gilotes, ¿sí? Y esas plantitas, pues espérate, las más grandes no llegan a los 2 metros, ¿sí? Eh, y ya tienen sus espigas, ya tienen sus gilotitos por ahí, pero están bien pequeñas. ¿Qué es lo que está pasando? La sequía forzó a esas plantas de maíz que ya tenían la altura suficiente para poder entrar o ir de la fase vegetativa a la fase reproductiva y de esta manera tratar de
de esta manera tratar de reproducirse para perpetuar la especie. Sí, bueno, simplemente es una foto de maíz. Dice, es que el maíz no se utiliza, pues, si el maíz se utiliza para forraje, ¿sí? Este sí es un pasto, ¿sí? Y ahí podemos ver lo mismo que estamos viendo en la foto anterior, solo que aquí vean, por ejemplo, cuáles son unas hojas que están mostrando heliotropismo. Esta que estoy señalando con el puntero aquí, esta de acá, veanla, esa es una hoja con heliotropismo. Hojas enrolladas, ella misma, esta otra, son hojas enrolladas, ¿sí? Y aquí las podemos ver. Si ustedes se fijan, una hojita debería ser así toda ancha, rozagante, cayendo de la planta, así como una tipo palmera, algo así. No, estas son hojas, vean ustedes aquí, son hojas que están enrolladas, son hojas que muestran un cierto heliotropismo, o sea, no lo muestran tanto porque no es tan evidente en estos tipos de plantas. Pero lo que sí es evidente, vean tremendas rajadas ahí que hay en el suelo, señal de que está haciendo falta agua, ¿sale? Y acá es más evidente, sí, este es ciertamente un cultivo de maíz, pero bueno, al final de cuentas, los mecanismos son similares, sí, hojas enrolladas y heliotropismo son las dos más, los dos mecanismos muy aparentes en esta foto de acá. En fin. Bueno, vamos a ver unas informaciones. A ver, para que se animen, hombre, y participen. Díganme, por un 10 para esta unidad, vean con calma y háganme comentarios, ¿sí? Tenemos 4 columnas: especie, volumen de agua consumido en metros cúbicos por hectárea, la producción de materia seca por hectárea y la eficiencia de la utilización del agua para convertirla en materia seca. Hay 2, 3 mensajitos ahí. Díganme con 2 de ellos, pero uno de los que yo quiero, ¿sí? Es decir, aparte de hacer los comentarios, tienen que adivinar qué estoy pensando. A ver, adelante. Adelante, adelante. Tenemos maíz de primavera, sorgo de un corte, maíz de verano, pasto sudán, vallico, alfalfa, avena. Y tenemos el volumen de agua consumido y es un montón. Por eso nos critican tanto los de recursos o agroecología y la sociedad también. Y por eso la disminución del consumo de carne está, más bien los consumidores, los veganos, pues nos critican también. Porque vean los volúmenes de agua, 11,000 metros cúbicos para producir 11 toneladas en el caso de Vallico o 21 en el caso del maíz de verano, ¿sí? Y se van al maíz de primavera, 15 o 14, pues 79, ¿sí? Por eso cuando ustedes sacan la eficiencia, pues espérate, ¿cómo que 437 metros cúbicos de agua para producir una tonelada de materia seca? Eso es un mundo, así es. Y luego si ustedes se van al Vallico, 951. Alfalfa, 1180. Avena, 1538. ¿Qué mensaje necesitamos llevar a casa de este cuadro? Bueno, pues el primero de ellos, si ustedes tuvieran que escoger uno de ellos para cultivar, ¿cuál sería? Díganme. Maíz. ¿Cuál de El los maíz de dos? primavera. ¿Cuál de los dos?
Maíz de primavera. Maíz de primavera. ¿Seguro, seguro? Vean, el del verano. Hagan la relación y No, pues, verán que el del verano es mejor. ¿Por qué es mejor? Porque produce cerca de un 50% más de materia seca que el de primavera, pero no consume un 50% más de agua, ¿no? Sí, de hecho de agua es menos de una cuarta parte que sube y de producción de materia seca es cerca de un 50%. Entonces, no, pues el maíz de verano. Si estamos hablando de eficientizar la producción de materia seca, ¿sí? Ahora, hay muchas cosas acá que no sabemos. Por ejemplo, si en la región, si estamos en, no sé, en Chiapas, en el sur de Veracruz, por ahí, todo eso, pues a lo mejor ni se preocupan de producir maíz, ¿no? Porque pues, ahí hay pasto todo el tiempo. Pero digamos, si nos vamos recorriendo un poquito para acá, ¿sí? O en alguna costa donde haya disponibilidad de agua de riego, porque pues ahí pasa el río y luego pues aprovechalo, construye algo ahí para poner una bombita, no vas a, no vas a desviar el río, pero sí vas a regar 1, 2 hectáreas, ¿sí? Y con eso, ¿qué vas a producir? Esas 21 o esas 14 toneladas de materia seca. ¿Y eso qué es? Eso es un mundo de forraje, de materia seca, ¿sí? Y con eso, ¿qué puedes hacer? Puedes hacer maravillas. Entonces, por eso, toda esa información nos hace falta, ¿sí? Y luego, vayan a la alfalfa. Híjole, la alfalfa es de las más gastalonas, man, ¿sí? Vean ustedes, ¿sí? Gasta en volumen 4 veces lo del maíz de primavera, ¿sí? Y bueno, también afortunadamente lo supera en materia seca, 20.7. Sí, pero aparte, si ustedes analizan a esa materia seca, sí, de hecho la alfalfa es la única entre todos esos gramíneas, todas esas gramíneas, sí, y ella la tenemos que producir. ¿Por qué? Porque los animales necesitan proteína. Ah, ok. Bueno, entonces ya se viene ahí otra discusión. ¿Qué superficie van a sembrar de una y de otra? ¿Sí? Y si están acá, digamos, en toda esta parte del altiplano, están aquí en Texcoco o están en Hidalgo, en Tlaxcala y todo eso, y dicen, pues, ¿sabes qué? El agua es media escasa, ¿sí? Eh, y bueno, pues tenemos que irnos a lo mejor por el maíz de verano, ¿sí? Gasta un poquito más de agua, sí, pero también produce más cantidad de materia seca. Sí, es decir, el aumento que tiene en materia seca no es proporcional al consumo, o es decir, es mejor la eficiencia del maíz de verano que el de primavera para producir bueno, no es que sea más eficiente, sí, pero produce mayor cantidad. Y si estamos teniendo problemas ahora de superficie, entonces sí es cierta esta discusión que les estaba haciendo, sí. Si no tenemos mucha superficie, pero no hay restricciones de agua, entonces ahí pues no hay mucho que discutir, sí. Es maíz de verano, alfalfa. Es decir, tenemos que considerar varias cosas, ¿sí? Y les decía, si estamos acá en Hidalgo, en Querétaro, en Estado de México, en Tlaxcala, en Puebla, en una parte de Puebla, ¿sí? Donde durante el frío, durante la época de diciembre, enero y febrero quizá, pues no crecen los demás forrajes y podemos utilizar agua. Bueno, pues en esas condiciones vamos a sembrar alfalfa. ¿Por qué? Ah, porque la alfalfa, a diferencia de las otras especies, sí le gusta el frío. Y es la única que va a prosperar bien o de las que prospera bien en el frío. La alfalfa no se seca, sí, persiste, pero su rendimiento de materia seca durante el frío es muy, muy, muy bajo, sí.
Otra discusión. A ver, díganme de ahí. Escójanme una. Díganme cuál. ¿Y por qué? Obviamente están ahora en el trópico, ¿eh? Acá, si están acá en Texcoco, pues no, no van a escoger ninguna. No, 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 pero supónganse que está, no sé, en Poza Rica o que esté, no sé, allá en Pinotepa, por allá. ¿Cuál escogería? ¿Qué otra información necesitarían para tomar una decisión? Jóvenes, jóvenes, si están ahí, ¿saben qué? Yo también ya quisiera mejor verlos acá, hombre, así no participan. Y si están todos ahí, a ver tú que estás ahí a medio durmiendo, ven, a ver, a ver, a ver. Pero bueno, como quiera. Este, si están acá en un medio tropical, bueno, vean ustedes, sí, la cantidad total de materia seca es muy favorable a Penicetum, ¿sí? Y si están a orillas de una corriente de agua, bueno, pues ahí ya estuvo la decisión. Ahora que si están en condiciones de temporal, entonces sí tenemos que hacer caso a estas 3.5 toneladas por hectárea y estas 12.5 toneladas por hectárea que producen en la época seca y en la de lluvias, esta braquiaria, ¿sí? Y si me voy con Penicetum, ¿sí? Va a producir estas dos, ¿sí? Cloris va a producir 18 y el sorgo bicolor 18. 18.2. Entonces, vean, si ustedes quieren discriminar entre cloris y sorgo, ¿qué es lo que tendrían que hacer? Bueno, algo que complementaría, por eso les decía, ¿qué información adicional necesitarían? Necesitarían un análisis químico de estas dos especies, cloris y sorgo, ¿sí? Con eso toman su decisión. ¿Por qué? Porque producen lo mismo. Es más, en la época seca y en la época de lluvias produce lo mismo. Es decir, el rancho se va a ver más o menos igual en términos de existencia de forrajes. Vayan ustedes en época seca o en época de lluvias, ¿sí? Y por eso, vean, sí, el penicetum no se cae mucho como se cae la braquiaria en comparación con cloris y sorgo. Y durante la época lluviosa, pues nadie le puede compararse contra el penicetum, ¿sí? Vean ustedes, son como cerca de 7.4 toneladas más, ¿sí? 8.4 toneladas más en el caso de Cloris, ¿sí? En fin, entonces tenemos esta situación. Esto, jóvenes, es precisamente, ¿sí? Ahí está, una columna, así se llama. ¿Qué porcentaje del total de la materia seca que produce cada especie de materia seca en el año la va a producir durante la época seca? Y aquí tenemos la braquiaria 22, el penicetum 23, el cloris 42 y 42 el sorgo, ¿sí? Pero espérate, aquí parece como que es muy superior, ¿sí? El cloris y el sorgo por este 42. Dice, no, es que produce casi la mitad de su producción. Sí, pero vamos a ver cuál es su producción. Y es 18, pues no va a estar muy alto, ¿sí? En cambio, con este 23%, pero 23% de 24.5, ¿cuánto es? 5.6 toneladas por hectárea de materia seca que produce el penicetum. De tal manera que no hay mucho que discutir. Es penicetum. Y si quiero yo discriminar entre cloris y sorgo, necesito un análisis proximal dado que producen la misma cantidad de materia seca. Y es más, durante la época seca y de lluvias, producen lo mismo, ¿sí? Muy bien.
Muy bien, eso fue entonces un efecto. Me gusta estas dos tablitas porque al final de cuentas es donde se presta para hacer toda esa discusión que hicimos, ¿sí? Y así ese tipo de discusión es la que van a hacer cuando ustedes hagan su tesis, ¿sí? Es decir, esos son los datos que te salieron en campo, en el laboratorio, en el corral, en donde quiera, ¿sí? Y luego, pues luego vas a discutirlo, ¿sí? En fin, y vean toda esa discusión que hicimos con base en esos números nada más, ¿sí? Fue un rollísimo y todo, pudieron seguir echando más rollo y todo eso, sí, pero bueno, al final de cuentas, eso lo van a hacer cuando vayan a escribir su tesis. Muy bien. Bueno, luego viene temperatura. Sí, las leguminosas de clima cálido alcanzan su máxima tasa fotosintética arriba de 27 grados centígrados. Por ejemplo, tenemos los géneros Centrosema, Phaseolus y Pueraria. ¿Sí? Las leguminosas de clima frío requieren temperaturas por abajo de 27 grados centígrados para lograr su máxima tasa fotosintética. Y ahí tenemos el caso de Desmodium y Trifolium, las leguminosas de clima frío, ¿sale? Temperaturas por abajo de 27 grados centígrados, leguminosas por arriba de 27 grados centígrados, ¿sí? Estos son solo datos, no es ninguna que por abajo de 27 grados no van a prosperar las tropicales. No, sí prosperan, pero bueno, de cualquier manera los datos son estos que tienen ahí. Luego tenemos aquí, ahora vean, las estamos metiendo en una misma canastita a todas, gramíneas tropicales, mínima para crecer 15, óptima 35, 40, máxima 55. Y cuando cambiamos de gramíneas a leguminosas, bueno, ahí vamos a bajar 10 grados. ¿Qué quiere decir esto? Que las leguminosas son un poquitín más delicadas. 10 grados como mínima, 30, 35 como óptima y 50 como máxima. Y cuando hablamos de gramíneas y leguminosas templadas, las vamos a ubicar en la misma canastita a todas, ¿sale? ¿Y cuál es esa? Bueno, aquella que dice que para que crezcan bien, lo van a hacer a temperaturas mínimas de 5, ¿sí? Es decir, bajan por abajo de 5 y a lo mejor o ya no crecen o se helan o algo les va a pasar. Y su óptima entre 20 y 25 y la máxima 40. Por arriba de 40, no sé, muy probablemente van a morir las gramíneas y leguminosas templadas. Bueno, si les posicionas por poco tiempo, no va a pasar nada, ¿sí? Pero si es por, no sé, 2, 3 días, 4 días, algo así, entonces sí, no la van a pasar muy bien, ¿sí? Decíamos que teníamos como factores que influyen en el crecimiento vegetal de cultivos, sí, la humedad, ya hemos comentado varias cosas de temperatura, hemos visto también varias cosas de temperatura. Otro de los factores va a ser el pH, fertilidad, ahorita lo vamos a ver más adelante, ¿sí? ¿Qué podemos comentar? Díganme ustedes. Va el 10, hombre, sigue el 10. A ver, me calmo yo para que hablen ustedes. ¿Cuál sería la conclusión de este cuadrito? Está bien fácil. Si no lo agarran aquí, pues yo no sé cuál van a aprovechar. Nadie. A los de Prope todavía se los creo. ¿Por qué? Porque pues, los de Prope no han tenido nada de presencial aquí en Chapingo, todo eso. Pero a los de prepa ya estuvieron aquí 2 años ustedes. Ustedes ya oyeron hablar algo de esto allá con sus profes de agronomía. Y los de prope también, pues con los maestros son buenos por ahí, todo eso. Díganme, ¿cuál es el mensaje? A ver. ¿Saben qué? Me voy a agarrar la lista porque así como que no, o sea, hasta se Profe, desanima. A ver, adelante.
En lo que noto en la tabla es que el rango de pH varía de acuerdo al clima. A ver, generaliza un poquito más. ¿Cuál sería esa generalización? Que las gramíneas tienen tienen un rango más alto en cuanto a su adaptabilidad al pH. Gramíneas en Más términos, tropicales, dice que va de 4 a 9. en términos generales, sí, de 4 a 9. Eh, Aunque yo diría más bien, ¿se acuerdan de la escala? Sí, profe. ¿Te salió el profe o es mi? Creo que se le fue el internet. Ya no está en la sesión. Chale. Ya lo nos dice. Yo creo que se enojó. Bueno, cuénteme sus penas.
Fuga pa' Cali. Estaba mal, es que, ¿desde dónde se quedaron? Desde el pH del suelo. Desde la tabla. Con razón, dije, bueno, ¿por qué son tan apáticos, hombre? Sí, híjole. O sea, yo estaba hablando solito y... Desde ahí, ¿verdad? Bueno, bueno. Sí, profe, desde ahí. Ok, bueno, voy a tratar de dar el mensaje rápido de esta diapositiva. Les decía que independientemente de la familia clima o cultivo, el rango de pH que más les gusta a los forrajes es de ligera acidez, ¿sale? Eso es lo que vale de ahí, ¿sí? Y decíamos que otros factores que afectan, bueno, son pH y fertilidad de suelos. Ya vimos una tablita de pH. Vamos a ver otro cuadro de fertilidad de suelo, ¿sí? Los suelos deben estar compactados y, bueno, esto va a afectar la capacidad productiva, es decir, toda aquella práctica que vaya a ir a compactar el suelo, vamos a tratar de minimizarla en todo lo posible, ¿sí? Y eso se aplica no solo en agricultura, también se aplica en, bueno, producción de forrajes es hacer agricultura, pero me refiero a cultivos o a pastizales, praderas, ¿sí? Se aplica lo mismo, ¿sí? Y deberá revisarse periódicamente las características físicas, químicas y biológicas con el fin de realizar las prácticas que se requieran para mantener su productividad. Y les decía que una de las actividades que podemos hacer es aplicar estiércoles, si esta es una muy buena práctica, o bien dejar un periodo de descanso los suelos y que crezcan ahí las malezas, ¿sí? Y después que tengan un cierto tamaño, entonces sí, barbechar, y de esta manera estaríamos intentando incorporar materia orgánica con el beneficio que traería sobre las condiciones del suelo en términos generales. Bien, es un cuadro de los nutrimentos que extraen dos especies, forrajeras, Cloris guyana, Digitaria decumbens, ¿sí? A 3 niveles de producción cada una de ellas, a 5, 21 y 29 la Cloris, y a 3, 19 y 25 la Digitaria, ¿sí? Y estos son la cantidad de nutrimentos extraídos, ¿sí? No quiero tardarme mucho acá, pero si ustedes sacan, grafican los puntos, ¿sí? Y hacen una gráfica para Cloris y hacen otra para Digitaria, ¿sí? Ponen ustedes en ¿cuál sería Y y cuál sería X? ¿Sí? ¿Me salí otra vez? ¿O sí esto me están oyendo? Bueno. Ok. Sí, escuchamos. Sí están ahí. Sí, rendimiento va a ser y los nutrimentos van a ser X, o van a estar en el eje de las X y Y. Sí, y de esta manera van a sacar ustedes que los incrementos se van la cantidad de nutrimentos que se requieren dependiendo del nivel de producción de materia seca de la especie, se van a disparar, ¿sí? De hecho, quizá aquí no tengamos esa oportunidad de verlos porque vean, el salto es tremendo, ¿sí? De 81 van a pasar a 3.37 y luego a 4.78, y así se van a ir de 14 a 45 a 59, de 108 a 4.36 a 4.61, pero para Digitaria pasaría lo mismo, de 55 a 2.65 a 504, mano, ¿sí? Es decir, a lo mejor esto sí lo tienen que saber.
con esos 3 puntos, ¿qué relación máxima puedo determinar? Relación en esas que vieron en su geometría analítica. Yo también la llevé. Díganme, tienen 3 puntos en X. Perdón, tienen... No. Sí, tienen 3 puntos en X para cada uno de los nutrimentos y van a tener 3 puntos en Y. Con eso, ¿qué relación máximo, qué relación, qué tipo de relación pueden detectar? Es un 10 para la unidad. Para el examen, para uno de los exámenes. ¿Nadie? Vean qué fácil se les fue este 10 o sí, pero ustedes pueden detectar una relación cuadrática. ¿Sí o no? Les enseñaron eso en su álgebra, geometría analítica. Sí. Claro, sí. Son 3 puntos. Ustedes pueden detectar una relación cuadrática. Son 2 puntos y máximo, pues una lineal. Son 4 puntos y una cúbica. Y así se siguen. Ven que se utiliza algo de matemáticas acá en zootecnia, que no es bueno, se utiliza pues, sí, en fin. Pero bueno, entonces la conclusión de esto es de que para ver cómo sería la relación necesitamos graficar, ¿sí? Son de los tipos de gráficas, a lo mejor sacarían una para cada uno de estos 6 elementos, nitrógeno, fósforo, potasio, en fin, y tendríamos nosotros 3 niveles de NX, 81, 337 y 478, y así para cada uno de ellos y para cada una de las especies, ¿sí? Es decir, saldría un montón de gráficas aquí y todo eso. Pero bueno, al final de cuentas, ¿cuáles serían las relaciones que veríamos? Habría que hacerlo. Y podemos tener relaciones lineales o relaciones cuadráticas y sobre todo podemos sacar una ecuación para ellas, ¿sí? Que de hecho, pues de ahí ustedes saben cómo sacar una ecuación para ellas, ¿sí? En fin. Muy bien, y aquí tenemos el efecto de fertilización. Fertilización tiene 2 efectos muy importantes en la producción de forrajes. Díganme cuáles son, con base en esta. Ustedes pueden ver que A es con 75 kilogramos de nitrógeno por hectárea y B es sin fertilizante. ¿Cuál es la relación? ¿Cuál es el efecto de fertilización? Yo hice estas y ya no me acuerdo cómo las hice, por eso no las he modificado. Es que una está mal. Y la otra está un poquito mejor. Pero todavía es notorio uno de ellos. ¿Yo me salí de clase otra vez o qué pues? No, aquí sigo. Aquí sí, aquí seguimos, ¿sí? Bueno, entonces díganme, ¿cuál es? La primera relación es muy evidente, es muy aparente. 75 kilogramos de nitrógeno por hectárea se nos va de una producción de 3,600 más o menos, ¿sí? 3,600 kilogramos de materia seca por hectárea se va a 5,000. Y la otra relación que es donde está mal, ¿sí? Es que el tiempo de descanso se va a reducir en un área que fertilizamos. Esas son las 2 relaciones. Mayor cantidad de materia seca y menor tiempo de descanso. Esos son los efectos netos de fertilización.
Otros factores que afectan la producción de forraje son el pH y la fertilidad del suelo, ¿sí? Y bueno, en cuanto a especies, se deberá seleccionar materiales adaptados a las condiciones de la zona y al tipo de suelo. Y las mezclas de gramíneas con leguminosas deberán preferirse por la combinación de proteína y carbohidratos que aportan, sin embargo, deberán cuidarse por lo delicado de su sobrevivencia. De hecho, una de las combinaciones más difícil de sostener y más en el trópico va a ser precisamente esto, ¿sí? Y al final de cuentas se hace mucho. ¿Por qué? Porque por enésima ocasión estamos repitiendo que los animales necesitan energía y necesitan proteína. ¿Y eso de dónde lo van a obtener? De las gramíneas y las leguminosas. Y hay gramíneas pues, mayormente de un tipo, mano, salvo aquellas gigantes que crecen mucho y todo eso, pero esas se pueden aprovechar de otra manera. Pero en las leguminosas, ahí sí hay desde rastreras, arbustivas y de varios tipos, ¿sí? Entonces, imagínense ustedes que tienen, no sé, que tienen leguminosas que se pueden enredar en el pasto y todo eso, sí. Cuando esto pasa, las leguminosas van a crecer por guías, van a ser enredándose entre las hojas de los pastos. Esta es una combinación que es muy fácil de acabar con ella. ¿Por qué? Porque los pastoreos tienen que ser muy ligera. Un pastoreo algo pesado y va a acabar con la leguminosa. Entonces, las gramíneas, las asociaciones de gramíneas leguminosas son muy difíciles de mantener en el trópico, ¿sí? En fin. Otro factor es el manejo. El productor define el momento en que los animales van a ingresar al potrero para el pastoreo, ¿sí? Va a definir también el tiempo de pastoreo, el tipo de rotación que se realiza y las prácticas de renovación que va a hacer para mantener sus praderas por bastante tiempo, ¿sí? El cambio de especie, fertilización y otras decisiones de manejo que influyen en el estado de productividad de estas y consecuentemente la producción de materia seca y valor nutricional del forraje producido, ¿sí? Pero con todo esto, ¿sí? La gente en el trópico sabe cuáles son algunos de los efectos, salvo que sean especies nuevas, especies de moda, que se dicen, porque en forrajes hay de modas, cada rato hay modas. No, que ve a traerte, no sé, esta braquiaria que está funcionando a las mil maravillas, ¿sí? Y bueno, mientras le aprenden un poquito, pueden batallar algo, ¿sí? Es decir, que no se sabe la periodicidad del pastoreo, la intensidad del pastoreo. Esto de intensidad lo vamos a entender como del forraje disponible, qué tanto vas a dejar que los animales consuman, ¿sí? En fin, pero normalmente la gente en el campo va a saber estos efectos. En fin, ¿cómo funcionan estos factores? Bueno, y otros factores que influyen en el crecimiento vegetal, ¿saben qué? Es que quiero como que aprovechar unos 10 minutos porque no, pues, espero que no vaya a ser siempre con la maestra Emma, porque si va a ser siempre, mejor voy a cambiar la hora, ¿sí? No, imagínese. Espérame, bueno, es que está por acá. Bueno, otros factores que influyen en el crecimiento vegetal son la época de establecimiento. Por ejemplo, díganme cuál sería la mejor época para establecer una alfalfa aquí en la región. Mejor época para establecer alfalfa aquí en Chapingo. ¿Por qué? Ahorita, el mes que entra, septiembre, octubre, noviembre. Díganme. ¿Y por qué? Octubre y noviembre. ¿Por qué? Porque va a empezar la época de frío. ¿Y eso qué? El frío es un muy buen herbicida. La alfalfa no muere con el frío. Las otras hierbas no crecen con el frío. ¿Sale?
Economía del productor se explica por sí solo. A veces se requiere hacer alguna aplicación de alguna práctica de manejo o algún producto y bueno, existe o no existe el recurso para hacer esta práctica. Sí, plagas y enfermedades. Manejo del pastoreo, ya lo comentábamos, y el conocimiento del productor, que generalmente tampoco va a ser un factor que nos va a incidir, pero que tiene su efecto, claro que lo tiene, ¿sí? No por nada hay, vamos a ver un poquito más adelante algunos cuadros con alguna información que tengo por ahí, que los tengo desde que empecé a dar clases y me siguen gustando. Es como son los cuadros, es que es información parecida, no es la misma, a la de los cuadros del agua, ¿sí? ¿Por qué la sigo manteniendo? Porque ese es, nos hace pensar en varias cosas de manera simultánea, ¿sí? En fin. Bueno, vamos a empezar a hablar de otros temas, y vamos a hablar ahora de lo que es tres más y nos vamos, de lo que es el valor nutritivo de los forrajes. Y el valor nutritivo de los forrajes va a estar determinado por la composición química, por la digestibilidad, pero también por el nivel de oferta, especie, época del año, nivel de consumo, fertilización, la eficiencia de la utilización y la edad del forraje. Todos estos factores van a determinar, porque al final de cuentas fertilización pues, va a influir en la composición química y el nivel de oferta por la cantidad que van a consumir, y eso va a estar asociado con digestibilidad. Mayor cantidad de forraje consumido, menor digestibilidad. Menor cantidad de forraje consumido, mayor digestibilidad. Edad del forraje. La edad del forraje va a influir en la calidad del forraje, ¿sí? Forrajes de menor calidad, de menor edad, generalmente van a tener mayor calidad y al revés. Forrajes de mayor edad, viejos pues, van a tener menor calidad, ¿sí? Vamos a ver estos relaciones un poquito más adelante en esta misma unidad, que de hecho aquí empezamos con esa, ¿sí? Díganme, ¿cuál es la relación ahí o cómo es por una parte tenemos contenido de proteína cruda en Y, ahí dice porcentaje PB, ¿sí? Es proteína bruta, ¿sí? Es proteína bruta, proteína cruda se toman como sinónimos, ¿sí? Y en X, ¿qué tenemos? Edad, ¿sí? Y tenemos 28, 35, 42, hasta 70 días. ¿Y qué dice ahí en la leyenda? Kingrass, Guinea y Bermuda. Los tres pastos van a decrecer en contenido de proteína cruda en la medida que aumentan de edad. Esta es una relación que se cumple para todas las gramíneas, por un 10 para su examen de forrajes. Díganme en cuál no se cumple esta relación. No necesariamente la de proteína cruda, pero sí la proteína cruda va a estar asociada a un valor nutricional y entonces, de hecho, va a ser determinante de su valor nutricional. Díganme, ¿cuál especie conocen ustedes que en vez de que disminuya su valor nutricional, lo aumenta? ¿Y por qué? ¿Conocen alguna? Sí la conocen. Todo mundo la hemos visto o comido en alguna ocasión. Es la caña de azúcar. Es la caña de azúcar. ¿Por qué? Porque ella va al contrario de esta relación. Esta relación nos dice, es para proteína, pero les decía, la proteína está determinando mucho el valor nutricional de un forraje. Entonces, la relación entre la edad y el valor nutricional de un forraje va a ser negativa. En la medida que aumentan la edad, se va a bajar el valor nutricional. ¿Sale? Esa es la relación. Entonces, aquí tenemos esta lámina que así nos dice, relación entre edad y contenido de proteína cruda, aumenta la edad, baja la proteína, y acá, pues es lo mismo, ¿sí?
tenemos 55 días, 70 días, 88 días después de la siembra, y acá tenemos proteína cruda en porcentaje, y la relación es lo mismo, independientemente sea centeno, evo más avena, avena, cebada, trigo, evo más triticale, o triticale o evo solitos, ¿sí? La relación es la misma. Aumenta en la edad, disminuye el valor nutricional. Y acá es lo mismo, ¿sí? Nada más que acá no es porcentaje de proteína cruda, no, acá es digestibilidad de la proteína cruda. Pero espérame, una parte del valor biológico de una muestra de un forraje, en este caso, va a ser la composición y el otro la digestibilidad. Entonces, si por una parte tengo digestibilidad, por otra parte tengo contenido de proteína cruda, entonces la combinación de ellos pues, va a determinar el valor nutricional. De cualquier manera, la relación sigue siendo la misma. El valor nutricional, en este caso expresado como digestibilidad de la proteína, va a disminuir en la medida que aumenten la edad de esos tres forrajes, Kingrass, Guinea, Bermuda. ¿Sí? La relación entre digestibilidad y materia orgánica es la misma, y el contenido de materia de energía metabolizable es la misma, ¿sí? Contenido de energía metabolizable y edad, ¿sí? Hasta aquí nos vamos a quedar. Muy bien, jóvenes. Bueno, después de todo... No, lo que pasa es de que vean cuántas son 156 láminas, ¿sí? Vean, aquí dice 156 láminas, y vamos 41, y aparte tengo otras de silos de bolsa, no hay, va a ser mucho, pero bueno. Muy bien, jóvenes, nos estamos viendo. Dudas, preguntas, comentarios. ¿Cuántos hay? Bueno, se ven un buen... Ah, muy bien, muy bien. Me da gusto que por lo menos se mantuvieron aquí en la clase. Sale, jóvenes, nos vemos. Ahora sí voy a intentar tener clase el viernes. De cualquier manera, esténse, ¿cómo se llama? Atentos, por favor. ¿Sale? Hasta luego, profe. Sí, profe, hasta luego. Profe, gracias. Ándele.